Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De parte de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, San Salvador, para la clase de control automático, soy de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi nombre es Guillermo Enrique Aguirre Saldaña, con código de carnet AZ10614. En este día me ha tocado presentar el tema control de procesos. Como una breve introducción a la instrumentación industrial, podemos analizar nuestras actividades cotidianas desde el momento que suena la alarma de un despertador y nos preparamos para desarrollar nuestras actividades diarias, así como encender un foco o escuchar el encendido o apagado del motor de una bomba, entre otros. Nos auxiliaremos de instrumentos que nos ayudan a desarrollar ciertas actividades oportunamente, con eficiencia, rapidez, entre otros. De igual manera, mecánicos, electricistas, médicos, ingenieros y arquitectos se auxilian de instrumentos para llevar a cabo sus actividades diarias, con el objetivo de lograr un avance con la mayor eficiencia y calidad, volumen de producción. Es lógico pensar que para las industrias, sin importar el tamaño de estas, es imprescindible el uso de instrumentos industriales para facilitar la manufactura de sus productos. Como consecuencia de la globalización de los mercados internacionales, se ha orillado a los países del tercer mundo a competir en el mercado con productos de calidad, precio y tiempos de entrega oportunos. Para lograr lo anterior, es importante que los industriales de nuestro país implementen la instrumentación y la automatización de sus procesos con el avance tecnológico requerido para mantenerse en el mercado nacional e internacional, de ser posible. ¿Qué es un control de procesos? Es la habilidad de medir, indicar, grabar y controlar una variable producida en una aplicación industrial. Los métodos más comunes del control de procesos son control de procesos continuos y control de procesos por batch. Las bases. Las bases del control de procesos. La instrumentación de procesos es el conjunto de dispositivos usados para medir y controlar las variables del proceso. Un ejemplo de estos son los RTD, los medidores de flujo y transmisores. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un RTD? Viene del inglés Resistance Temperature Detector, que significa detector de temperatura resistivo. Típicamente los RTDs contienen hilos de platino, níquel o cobre, ya que estos materiales tienen un coeficiente de temperatura positivo. Esto significa que un aumento de la temperatura da lugar a un aumento de resistencia. Este cambio de resistencia se utiliza para detectar y medir los cambios de temperatura. Las cuatro variables más comunes son la presión, nivel, flujo y, como ya hablábamos, lo más común, la temperatura. Pasos básicos en un control de procesos. Hay tres pasos básicos en un control. Primer paso, medir la variable del proceso. Segundo paso, decidir si es igual al set point. Tercer paso, ejecutar una acción ajustando el elemento final de control. Todo lazo de control realimentado requiere de cuatro componentes básicos: los sensores, los transmisores, controladores y elementos finales de control. Aquí podemos observar un diagrama de un lazo sencillo para un control de procesos realimentado. Podemos ver la variable manipulable, que son amperajes, flujo, velocidad y voltaje. Conlleva un proceso, que es una variable controlada. Conlleva un sensor. ¿Qué mide un sensor? La temperatura, la presión, el nivel de flujo
velocidad, humedad, conductividad y densidad. Pasa sobre un transmisor, que es la variable de procesos, que conlleva un control. Aquí vemos el punto de consigna, que nos marca una salida a un elemento final de control, que es acá donde se toma la acción. Por ejemplo, en un contactor, en una bomba, en un damper, en una válvula, en un VFD o un SCRS. Veamos qué es un contactor. Un contactor es un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionada a distancia mediante la utilización de elementos de comando, los cuales están compuestos por un circuito bobina electroimán. Ojo, esto es importante, por lo cual circula una menor corriente que la de la carga en sí. Incluso podría utilizarse una baja tensión para el comando. Constructivamente son similares a los relés y ambos permiten controlar en forma manual o automática, ya sea localmente o a distancia, toda clase de circuitos, pero se diferencian por la misión que cumple cada uno. Recuérdense que los relés controlan corrientes de bajo valor, como las de circuitos de alarmas visuales o sonoras, alimentación de contactores, etc. Y los contactores se utilizan como interruptores electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos de alimentación, iluminación y fuerzas motriz de elevada tensión y potencia. Podemos definir como una bomba hidráulica o una bomba de agua, que es una máquina generadora que trabaja con un fluido, en la que se produce una transformación de energía mecánica en hidráulica. La misión de una bomba es transferir energía a un líquido para permitir su transporte en una instalación. Un damper. ¿Qué significa un damper? Es básicamente un antivibrador. Recordemos que en un motor de combustión se generan explosiones para empujar los pistones. Se repiten con una frecuencia tan elevada que generan vibraciones y torsiones en el cigüeñal. Cuando éste está trabajando a altas velocidades, dichas vibraciones pueden hacerse más intensas y llegar a suponer una verdadera molestia para los ocupantes del habitáculo, además de afectar a la fiabilidad del automóvil. Por tanto, es necesario eliminar o minimizar las oscilaciones del cigüeñal, y de eso se encarga un elemento llamado damper, polea damper, antivibrador o polea del cigüeñal. ¿Cómo funciona el damper?, dirán ustedes. El damper es básicamente una polea ubicada en el extremo del cigüeñal, opuesto al volante de inercia. Además de absorber oscilaciones y vibraciones, su movimiento rotativo es aprovechado para mover las poleas, que accionan sistemas auxiliares del vehículo como la bomba de agua, el compresor del aire acondicionado o el mismo alternador del motor. Lo más habitual es que el damper esté compuesto por unas piezas metálicas y otra de caucho, que va unida al cigüeñal y se encarga de la función amortiguadora. Esta última es la parte más vulnerable del dispositivo, ya que las temperaturas y vibraciones que debe soportar pueden causar su fractura o resquebrajamiento. Una válvula. Una válvula es un instrumento de regulación y control de fluido. Una definición más completa describe la válvula como un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de paso de líquido o gases mediante una pieza móvil que abre, cierra y obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Hay que diferenciar, ojo, que existen válvulas que dejan pasar un fluido en un sentido y lo impiden en el contrario, incluido el llamado fluido eléctrico, como suele suceder en el uso de las válvulas industriales, campo en el que puede considerarse como instrumento básico. BFD. El BFD son sensores delta de control
de los vectores compactos. Se preguntarán ustedes qué es SCR. Pues en inglés es Silicon Controller Rectifier y en español es el rectificado controlado de silicio. Es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión de tiratrón o tiratron y transistor. Un SCR posee 3 conexiones: ánodo, cátodo y gate, que es puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplica ninguna tensión en la puerta del SCR, no se inicia la conducción, y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. Ahora bien, todo lazo de control realimentado requiere de sensores, transmisores, controladores y elementos finales de control. Para tener una idea, los sensores miden la variable del proceso en un sistema de control como temperatura, presión, flujo, nivel de pH, conductividad, velocidad, densidad, entre otros. Ustedes dirán, ¿por qué se necesitan los sensores? Dan la información medida en forma de señal análoga a un transmisor o controlador. ¿Cuáles son las señales más comunes en los sensores? De 4 a 20 microamperios, de 0 a 20 microamperios, de 0 a 10 microvoltios, de 0 a 100 microvoltios, de 1 a 5 voltios y de 0 a 10 voltios. Transmisores. ¿Cuál es la función de un transmisor? Toman la señal medida del proceso y la convierten en una señal eléctrica o neumática. La señal de salida del transmisor se muestra y se envía al controlador. Controladores. Es muy interesante esta parte de los controladores. Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia, o sea, el valor deseado. Determina la desviación y produce una señal de control que reducirá esa desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de control. Se puede clasificar estos controles industriales, como por ejemplo, de acuerdo a sus acciones de control, de 2 posiciones, encendido o apagado, proporcionales, proporcionales integrales y proporcionales integrales derivativos. ¿Qué es un sistema de control? Dirán ustedes. Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. Pues, ¿qué hace? La función principal de un controlador es recibir la señal del sensor o transmisor, comparando la señal medida de los procesos con el del setpoint. Manipula esta señal medida y calcula la salida, enviando la señal de salida para posicionar el elemento final de control. ¿Cuál es la función del elemento final del control? Tomar cualquier acción requerida por el controlador para corregir la desviación que presente el proceso del setpoint, posicionando el elemento final del control. Hay 2 formas mediante las cuales se puede posicionar el elemento final de control.
eléctricamente por válvulas, solenoides, relés, bombas, motores, variadores de velocidad, neumáticamente, válvulas de control neumáticas, actuadores o dampers. Existen unos posicionadores electrónicos que reciben una señal, como ya lo habíamos dicho, en el setpoint ya están calibradas de 4 a 20 microamperios, que se envían a una señal neumática generalmente de entre 3 a 15 PSI al actuador. El posicionador neumático, este es el que recibe la señal de 3 a 15 PSI del controlador. Hay 4 diferentes tipos de control, de los cuales puedo mencionar el on-off, que es la acción de dos posiciones o de encendido y apagado. En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación solo tiene dos posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendido y apagado. El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Es común que los controladores de dos posiciones sean dispositivos eléctricos, en cuyo caso se usa extensamente una válvula eléctrica operada por solenoides. Los controladores neumáticos proporcionales con ganancias muy altas funcionan como controladores de dos posiciones y en ocasiones se denominan controladores neumáticos de dos posiciones. Se muestra un sistema de control de líquido que es controlado por una acción de control de dos posiciones. Básicamente es como llenar una pila con agua o una lavadora antes de comenzar el ciclo de lavado, ¿verdad? Proporcional o gain es una ganancia. Proporcional. La acción de control proporcional para un controlador con acción tiene una relación entre la salida del controlador y la señal del error con base al tiempo. En cantidades transformadas por el método de Laplace, en donde se considera la ganancia proporcional cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación. El controlador proporcional es en esencia un amplificador con una ganancia ajustable. El controlador proporcional es el tipo más simple de controlador que existe, con excepción del controlador de dos estados, del cual se hace mención en la primera parte que dije. Una de las nomenclaturas que vamos a estar ocupando bastante son M, M de T, como la salida del controlador, que se va a medir en microamperios. R de T, punto de control, siempre se va a medir en microamperios. CDR, la variable que se controla, siempre en microamperios. Esta es la señal que llega del transmisor. Ojo, EDR es la señal del error en microamperios. Esta es la diferencia entre el punto de control y la variable que se controla. KC es la ganancia del controlador, que puede venir PSI entre PSI o microamperio entre microamperios. Y M normal es el valor de la base en microamperios. El significado de este valor es la salida del controlador cuando el error es cero. Ojo, cuando el error es cero. Generalmente se fija durante la calibración del controlador en el medio de la escala de 9 PSI o de 12 microamperios. Es muy interesante notar que es para un controlador de acción inversa. Si la variable se controla, se incrementa en un valor superior al punto de control. El error se vuelve negativo y como se ve, la salida del controlador decrece. La manera común con que se designa matemáticamente un controlador de acción directa es haciendo negativa la ganancia del controlador. Sin embargo, se debe recordar que en los controladores industriales no hay ganancias negativas, sino únicamente positivas, lo cual se resuelve con el selector inverso directo. La ganancia del controlador negativo se utiliza cuando se hace el análisis matemático de un sistema de control
en el que se requiere un controlador de acción directa. Se ve que la salida del controlador es proporcional al error entre el punto de control y la variable que se controla. La proporcionalidad la da la ganancia del controlador. Con esta ganancia o sensibilidad de control, se determina cuánto se va a modificar la salida del controlador con un cierto cambio de error. En efecto, la ganancia del controlador sobre la salida hace una acción directa. Los controladores que son únicamente proporcionales tienen ventaja de que solo cuentan con un parámetro de ajuste. Sin embargo, adolecen de una gran desventaja. Operan con una desviación o error de estado estacionario en la variable que se controla. A fin de apreciar dicha desviación, considérese o supóngase que las condiciones de operación de diseño son QI igual a Q sub 0, donde son 150 revoluciones por minuto y la altura de 6 pies. Supóngase también que para que pasen 150 revoluciones por minuto por la válvula de salida, la presión de aire sobre esta debe de ser de 9 psi. Si el flujo de entrada incrementa, la respuesta del sistema con un controlador proporcional lleva de nuevo a la variable de un valor estacionario, pero este valor no es el punto de control requerido. La diferencia entre el punto de control y el valor de estado estacionario es la variable que se controla de la desviación. Vamos a ver el control proporcional integral. La mayoría de los procesos no se pueden controlar con una desviación, es decir, se deben controlar en el punto de control, y en estos casos se debe añadir inteligencia al controlador proporcional para eliminar la desviación. Esta nueva inteligencia o nuevo modo de control es la acción integral o de reajuste, y en consecuencia, el controlador se convierte en un controlador proporcional integral, donde el tiempo de integración o reajuste va minutos repetición. Por lo tanto, el controlador proporcional integral tiene dos parámetros que se deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Para entender el significado físico del tiempo de reajuste, considérese este ejemplo hipotético donde el tiempo que toma el controlador en repetir la acción proporcional y en consecuencia las unidades son minutos sobre repetición, tanto no es el valor de TI, que TI podemos entender como el tiempo constante integral en minutos. Cuanto más pronunciada es la curva de respuesta, lo cual significa que la respuesta del controlador se hace más rápida. La respuesta del controlador proporcional integral es una acción directa, a cambio escalonado en el error. Otra manera de explicar esto es mediante la observación de la ecuación. Tanto menor es el valor de TI, cuanto mayor es el término delante de la integral. En consecuencia, se le da mayor peso a la acción integral o de reajuste de la ecuación. También se nota que mientras esté presente el término del error, el controlador se mantiene cambiando su respuesta y por lo tanto integrando el error para eliminarlo. Recuérdese que integración también quiere decir sumatoria. La función de transferencia del controlador podría ser proporcional a la ganancia y se denomina tiempo integral. Tanto el tiempo integral como la ganancia proporcional son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el valor afecta las partes integrales y proporcionales a la acción de control. El inverso del tiempo integral se denomina como velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control.
La velocidad de reajuste se mide en términos de las repeticiones por minuto. Si la señal del error es una función escalón unitario, la salida del control se convierte en lo que se mostrará en pantalla. Estudiamos el controlador proporcional integral derivativo. Algunas veces se añade otro modo de control al controlador PI, que ya lo estudiábamos con anterioridad, el control proporcional integral. Este nuevo modo de control es una acción derivativa, que también se conoce como rapidez de derivación o preactuación. Tiene como propósito anticipar hacia dónde va el proceso mediante la observación de la rapidez para el cambio del error. Su derivada, su derivada, que sería el cambio de error. TD podemos conocer como TD como la constante de tiempo derivativo en minutos. Entonces, esto es igual a la rapidez de variación en minutos. Por lo tanto, el controlador proporcional integral derivativo se tiene en tres parámetros. C, que se podría decir que C es la constante, o proceso variable, TI, que es la constante del tiempo integral en minutos, y TD, que es la constante de tiempo derivativo en minutos siempre, que se deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Ojo, nótese que solo existe un parámetro para ajustar la derivación, el cual tiene las mismas unidades, minutos, para todos los fabricantes, como se acaba de mencionar con la acción derivativa. Se da al controlador la capacidad de anticipar hacia dónde se dirige el proceso, es decir, ver hacia adelante, mediante el cálculo de la derivada del error. La cantidad de anticipación se decide mediante el valor del parámetro de ajuste. Los controladores PID se utilizan en procesos donde las constantes de tiempo son largas. Un ejemplo típico de ello son los circuitos de temperatura y los de concentración. Los procesos en que las constantes de tiempo son cortas son rápidos y susceptibles del ruido al proceso. Son característicos de este tipo de procesos los circuitos de control de flujo y los circuitos para controlar la presión en corrientes de líquidos. Considérese el registro de flujo que se ilustra en la aplicación del modo derivativo. Solo da como resultado la amplificación del ruido, porque la derivada del ruido que cambia rápidamente es un valor muy grande. Los procesos donde la constante de tiempo es larga son generalmente amortiguados y en consecuencia menos susceptibles al ruido. Sin embargo, se debe estar alerta, ya que se puede tener un proceso con una constante de tiempo larga. Por ejemplo, un circuito de temperatura en el que el transmisor sea ruidoso, en cuyo caso se debe reparar el transmisor antes de utilizar el controlador PID. Ahora bien, ¿cuál modo no se ajusta continuamente a la variable manipulada del controlador para eliminar el error? De los cuatro diferentes tipos de control, el único que no puede eliminar el error automáticamente es el de dos posiciones. Un controlador PID. Era lo que estábamos mencionando. Algunas veces se añade otro modo de control al controlador integral. Este nuevo modo de control es la acción derivativa, como ya lo mencionábamos, que también se conoce como rapidez de derivación o preactuación. La ecuación descriptiva es la siguiente. M de t es igual a m más kc por et más kc por ti por et por dt más kc por td de dt, que en términos simples serían m, el valor base, kc lo tomaríamos como la ganancia del controlador, que se mide en PSI o microamperios. ET lo tomaríamos como
una señal de error sobre el tiempo, más Kc, que ya dijimos que es la ganancia del controlador, por Ti, que Ti es la constante de tiempo integral en minutos, por Et, que es el error sobre el tiempo, por el dt, y dt es, es la diferencia de tiempo que hay sobre, sobre la ganancia del controlador, por Td, por dt, nuevamente. Un ejemplo de control de procesos integrales derivativos lo podemos mostrar acá, que tenemos una aplicación de enfriar-calentar, que es lo que hace el controlador. Aquí tenemos un lazo de control realimentado que monitorea la temperatura en un tanque. El controlador aplica el proceso integral derivativo para mantener la temperatura específica del producto en el tanque. ¿Qué es lo que hace el controlador? Ajustar las válvulas de entrada de agua fría o caliente, según, ¿verdad? ¿Qué es un control derivativo? Un control derivativo también se llama como acción de velocidad o rata, similar al cambio de aceleración a frenado. Responde a cuán rápidamente se está desviando el proceso del set point. Pongamos un punto acá. A mí me gustaría más ampliar este tipo de control. El elemento final para un derivativo del control PID es el término D, que es la acción derivativa. Este es un cálculo similar a la integral y mucha gente le considera mucho más fácil de entender. Así de simple. La derivada es la que expresa la tasa de cambio de una variable respecto a otra variable. Podemos tomar aquí una diferencia entre el control integral al derivativo, viendo como funciones una operación inversa de la integración. Con la integración calculamos un valor acumulado de productos de algunas variables en el tiempo. Con la derivada calculamos la tasa de cambios de las variables por unidad de tiempo. Si la integración es fundamentalmente una operación de multiplicación, la derivativa siempre involucra una división. ¿Cómo funciona? Dirán ustedes. Un controlador con acción derivativa o rate, en lo que podríamos denominar como mira, cuán rápido la variable de proceso cambia por unidad de tiempo y hace la acción proporcional a esta tasa de cambio. En contraste de la acción integral, el reset, la cual representa el lado impaciente del controlador. La acción derivativa, rate, representa el lado cautivo del controlador. En términos simples, si la variable de proceso empieza a cambiar a una alta tasa de velocidad, el trabajo de la acción derivativa es remover, en términos simples, si la variable de proceso empieza a cambiar a una alta tasa de velocidad, el trabajo de la acción derivativa es mover la válvula de control en la dirección contraria para contrarrestar este rápido cambio y por tanto moderar la velocidad a la cual la variable de proceso está cambiando. En términos simples, la acción derivativa trabaja para limitar cuán rápido el error puede cambiar. ¿Por qué se le dice el lado prudente? Lo que esto hará es hacer que el controlador sea prudente con respecto a los rápidos cambios en la variable de proceso. Si la variable de proceso se dirige al valor de set point a un ritmo rápido, el término derivativo de la ecuación reducirá la señal de salida. Por tanto, atenuar la respuesta del controlador y frenar la velocidad
en que la variable de proceso va al valor de set point. Ojo, tenemos aquí una fórmula. M de t es igual a Td sobre dE de t sobre dt. Debemos también mencionar que el modo derivativo debe ser usado con cuidado, ya que actúa sobre la razón de cambio. La acción derivativa podría volverse go crazy o incontrolable si existen muestras de ruido en la señal de PB, o sea, la variable de proceso. En esta fórmula tenemos M, que es el valor base por el tiempo, tenemos T o M de T, se puede tomar como la salida del controlador, que es igual a TD, que es la constante de tiempo derivativo en minutos. DE podríamos decir la diferencia de error por el tiempo, y DT, que sería la diferencia de tiempo. Vaya. Un ejemplo de control derivativo. Pongamos este escenario. Durante la conducción de un automóvil, cuando los ojos, que estos serían nuestros sensores transductores, detectan la aparición de un obstáculo imprevisto en la carretera o algún vehículo que invade parcialmente nuestra calzada. De forma intuitiva, el cerebro, que es el controlador, envía una respuesta instantánea a las piernas y los brazos, que en este caso serían los actuadores, al objeto de corregir la velocidad y dirección de nuestro vehículo y así evitar el choque. Al ser muy pequeño el tiempo de actuación, el cerebro tiene que actuar extremadamente rápido, que este sería nuestro control derivativo, por lo que la precisión de la maniobra es muy escasa, lo que provocará que bruscos movimientos oscilatorios, o sea, inestabilidad en el sistema, pudiendo ser una causa de accidente de tráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Con el ejemplo anterior, el tiempo de respuesta y la experiencia en la conducción, el ajuste del control derivativo, provocan que el control producido por el cerebro del conductor sea o no efectivo en su respuesta. Bueno, señores, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la presentación que les di sobre controles de procesos, sistemas y también instrumentos, instrumentos industriales, que esto se puede aplicar en nuestros empleos, en la vida cotidiana. Y pues, muchas gracias por su atención.